Bueno, y aquí estoy con el querido José Manuel Fuentes, corresponsal de Capital 21. Querido José Manuel, muchas gracias, Pepito, que nos permitas estar por acá No, al contigo. contrario, el gusto es mío de cuando hoy me escribiste y me dijiste, oye, quiero verte, vamos a hacerte una entrevista. Yo encantadísimo porque pues no vienes cualquier día. No, pues, y además me da mucho... Caminemos, Sí, estamos caminando sobre la calle de Moneda, Calle de Moneda, justo donde está la entrada de a, Palacio Nacional. para reporteros, ¿no? A Palacio Los Nacional. reporteros nos formamos aquí enfrentito para poder ingresar a la mañanera como a las 6 de la mañana, 5, ¿no? Hoy yo muy loco llega a las 4, ¿no? ¿Y por qué? Porque quiero estar en una esquina para poder preguntar en la tercera, porque no me toca entrar al sorteo, pero si me siento en la esquina, en tercera fila, sí me ve. Y me vio y me dio la palabra hoy. Sí, hoy te doy la palabra, muy interesante pregunta. Pero bueno, pues ¿a qué hora duermes, Pepito? No, pues a veces no duermo, a veces no. Hoy nada más dormí 4 horas. Con eso te digo todo. Oye, mucha gente, vamos a platicar Sí, de geopolítica, todo. de lo que está ocurriendo en estos momentos en Sí. la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pero vamos con un tema mucho más ligero. Sí. Vamos a empezar con algo más de color. Mucha gente me pregunta, oye, Pepito, ¿cuántos años tiene? El presidente lo veía pues como un reportero muy joven. Cuéntanos. Pues yo tengo 26 actualmente, cumplo 27 ya en septiembre, 4 de septiembre. Y pues yo ingresé aquí el 24 años. 24 es cuando él me pregunta, ¿qué edad tienes? Ah, pues tengo 24. Qué barbaridad. Y así fui entrando a las mañaneras gracias a mi querida Sur Alzaga de Capital 21. Yo estoy cubriendo por Capital 21, aunque hay unos que otros dicen que gracias a ellos yo llegué ahí, pero no. ¿Como quiénes te refieres? ¿A los que ya participan en ciertas radios, en ciertas radiodifusoras? Sí, a un tal Pedrero. Oye, no, pero hablemos de cosas bonitas mejor. Sí, mejor. Estamos a nuestras espaldas. Oye, que por cierto, él dice que viene mucho y yo no lo veo, ¿eh? O sea, ¿No lo has visto aquí? esporádicamente lo veo. Él Yo dice que no viene. vengo mucho, yo sí No, soy no, no. perfectamente honesto. Yo no vengo Él mucho. dice que el sexenio pasado vino muchísimo, lo cual no es cierto, ¿eh? Y yo he venido más. No, yo te veo, y lo sabe la gente, tú eres el corresponsal de Capital 21, siempre muy, muy reconocido. Y de hecho a nuestras espaldas tenemos, bueno, pues esta enigmática puerta de Moneda por la que entran precisamente los reporteros y en la que se forma desde las 4 de la mañana José Manuel Fuentes, corresponsal de Capital 21. ¿Qué le quieres comentar a la gente sobre esto ya para ir a los temas geopolíticos? No, pues es interesante venir a las mañaneras, no es cualquier cosa, o sea, es una gran experiencia periodística poderle preguntar a la presidenta y también en su momento al presidente, ¿no? No es cualquier cosa estar en la mañanera, no es cualquier cosa, es estar comprometido, por eso te hacía el comentario al inicio, es estar viniendo diario o casi diario, ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, han venido 7 años seguidos y diario, como el caso de Lord Molécula, por ejemplo, el caso de Hans Salazar, nuestro querido Hans Salazar, o sea, Vicente Serrano en su momento con ustedes también. Sí, yo llegué a venir en su momento. ¿No? Rafa Herrera, o sea, eso es de constancia y de estar aquí presentes. A veces, pues tú por ejemplo estás en Los Ángeles, etcétera, pero sí es importante no desaprovechar estos foros, ¿no? Que son importantes y que en su momento nunca se habían abierto, ¿no? Con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox. Esto es único de los gobiernos de la Cuarta Transformación, es importante señalar, ¿no? Entonces, estos espacios son importantes porque no solamente puedes llevar preguntas del día, sino también la presidenta o presidente puede replicarle a los medios de comunicación, ¿no? Oye, ¿qué tal? Perdón que te pregunte esto a lo mejor es irrelevante o una nimiedad, pero pues, ¿qué tal la grilla ahí entre reporteros y reporteras? ¿Qué tal el bullying? ¿Ya lo he platicado? No, pero dentro ya, o sea, mira, yo te voy a decir, te lo voy a decir porque cuando yo vine hace ya varios años que tuve la oportunidad de platicar preguntarle al presidente López Obrador, había una reportera de Milenio que luego que luego la mandaron ahí Sí, ya no está. al INE, Janet López Ponce creo que se llamaba, que hacía un bullying, pero como si estuviéramos en la secundaria, cara. Sí, aquí ha pasado siempre, ¿no? O sea, yo trato de llevarme bien con todos, de ser respetuoso. Ahorita, por ejemplo, ya son más de las 10. Yo ahorita estoy aquí porque me quedo a trabajar en sala de prensa y convivo con todos. Entonces yo tengo que llevarme bien con todos porque al final de cuentas compartimos un espacio.
después de las mañaneras, ¿no? Claro. Entonces, tiene que existir el respeto. Camaradería. Camaradería y respeto, ¿no? O sea, quizás no somos los grandes brothers, pero sí con respeto, ¿no? Porque convivimos en una sala de prensa, porque convivimos después de la mañanera, ¿no? Como si estuviéramos formados aquí en la línea, en la fila. Bueno, nos formamos primero allá al inicio de la calle Moneda, y luego ya nos formamos aquí cuando ya nos dan ingreso los de presidencia. Más o menos las acreditaciones inician como a las 6:15. Allá desde la calle Moneda nos pasan lista, nos dan un pin como este. Qué interesante. Este es un pin, nos lo dan y ya ingresamos aquí, nos formamos y luego ya ingresamos a la conferencia mañanera. Oye, Pepito, pues, ¿qué te parece que platicamos de un poco de geopolítica, que es Claro. tu fuerte, tu mero mole? Pero muy, me encanta. ¿Cómo está la cosa en estos momentos entre Israel e Irán, con Estados Unidos de por medio? Te lo pregunto porque supuestamente el presidente Trump había conseguido, eso es lo que él dice, un cese al fuego de determinadas horas. Por el otro lado, el genocida Benjamín Netanyahu salió a decir que es el fin ya de Hamás. ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues mira, hay un reacomodo en Medio Oriente. Vemos que en Medio Oriente hay toda una estructura que no quiere salirse, que es el sionismo en Israel. Es muy claro el proyecto sionista, porque esto va más allá de Netanyahu. Es un proyecto sionista. Es un proyecto de despojarle a los palestinos porque ellos dicen que les corresponde esa tierra, ¿no? La tierra prometida, etcétera. Todo ese concepto que ellos han manejado y del Gran Israel, ¿no? Que va del río Nilo al Éufrates. Okay. Entonces abarca muchos países del Medio Oriente y lo han dicho, ¿no? Cuando cae uno va a caer otro, y eso es lo que han hecho, ¿no? Cayó Libia en su momento en 2011 con Gaddafi, Siria con Bashar al-Assad en el 24, tardó Siria en caer, y ahora van por Palestina, van por Irán y van por todos los países regionales, por los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Yo manejaba en Polemón, escribí un artículo que se llama El Momento Sarajevo. Ese momento yo me baso, o muchos también se basan, de la muerte o asesinato, más bien asesinato, del duque de Hungría, de Austria. Francisco Fernando. De Francisco Fernando, de Austria. Lo asesinan y inicia la Primera Guerra Mundial. Acá Netanyahu amenaza con asesinar al ayatollah Jomeini, al ayatollah. Sí. Eso implicaría entrar en un conflicto más fuerte. Claro. Hasta el momento no ha sucedido, pero Trump y Netanyahu están jugando con ese momento que es muy peligroso y que podemos entrar en una tercera guerra mundial, incluso nuclear, ¿no? Que es lo que se hablaba de las ojivas nucleares que tiene Israel de manera ilegal, y que el pretexto de este ataque se da porque no quieren que Irán tenga armas nucleares. Que está efectivamente, ¿no? El gobierno de Irán está desarrollando ya desde hace muchos años pues un programa nuclear. Lo defienden abiertamente, pero bueno, se ha satanizado. Han aumentado la producción de uranio. Eso es lo que no quiere Estados Unidos. Por eso ataca 3 centrales, que es la de Forward, que es la que pesa mucho, sí, en Irán. Y ha atacado otras instalaciones porque el objetivo es detener ese proyecto. Y Netanyahu no quiere que se haga el acuerdo nuclear que Trump quiere con Irán. Es una forma de negociar de Trump. Pero vemos que Trump ya ha pisado varios callos de Irán. Hay que recordar la muerte de Soleimani, del general. Sí, en el primer mandato de Donald Trump. Que se da en 2020, ese asesinato. Y ahora se da esta escalada, esta guerra que dice Trump de los 12 días, que va a continuar, esto no se va a parar. Netanyahu tiene intereses muy personales en esto también. No solamente es el interés sionista, sino también muchos están hablando de Irán y de Israel, pero de la política interna de Israel, no se habló tanto. En ese momento, en ese lapsus de los 12 días, Netanyahu logra poner una ley, una iniciativa de que prohíbe manifestaciones masivas, porque hay manifestaciones en contra de él. Imagínate, ve lo que hizo, en Tel Aviv, en Jerusalén, en varios sitios. En varios sitios del país
o yo diría ocupado, porque es un país ocupado. Del Estado político de El Israel. Estado político de Israel. Y vemos que también Netanyahu logra posponer su audiencia en donde él iba a testificar por casos de corrupción. Esos dos detalles son los que pesan prácticamente. Que nadie vio, porque todos estábamos concentrados. Bueno, yo sí los vi, ¿no? Pero estaban concentrados con lo de Irán. Pero Netanyahu tiene intereses políticos. Sí, y no tiene oposición realmente Netanyahu. No tiene. Por eso hace lo que quiere. En Estados Unidos la mayoría de los congresistas, de los senadores, están en la bolsa del sistema AIPAC y efectivamente pues ahí cada vez es más carente pues decirlo, la resistencia, cada vez más carente la resistencia ante un gobierno extranjero que pues hace y deshace con los impuestos de los estadounidenses y de los no estadounidenses. Quiero insistir hasta el cansancio que también los indocumentados pagan impuestos, ni se diga de los residentes permanentes, así que pues... No, y además también vemos que el sionismo, el lobby israelí, controla todo Estados Unidos. Por eso los demócratas y republicanos le rinden pleitesía a Netanyahu, porque saben que el sector israelí, el lobby israelí, controla todo Estados Unidos, menos el sector militar. Hasta eso el lobby israelí no ha llegado al sector militar. Todavía no ha llegado. Bueno, hasta cierto punto sí, se manda casi $100 mil millones a Israel en armas, en armamento. No, sí, y además vemos que Netanyahu trae la política sionista y la personal, que es lo que te estaba platicando, ¿no? O sea, Netanyahu ha sido protegido de Trump. Hay que recordar que Trump y Netanyahu han tenido una relación de altibajos. Es una relación de conveniencia. A mí me conviene, a ti te conviene, pero el mismo Netanyahu traiciona a Trump cuando Biden gana la elección y Trump no reconoce los resultados. Y Netanyahu sí reconoce los resultados. Él se reconoce los resultados. Es el primero, es uno de los primeros, y deja a Trump con el fraude electoral que él denunciaba, según él. Lo dejan ahí solo y vemos que Trump pues queda en ridículo en el sentido de que sus mejores aliados, menos Bolsonaro, porque fue el único que sí dijo que sí fue un fraude, los demás lo dejaron morir solo. Dicen por ahí que efectivamente había un fuerte encontronazo entre Netanyahu y entre Donald Trump, pero bueno, pues al final sus finalidades fascistas los vuelven a encontrar. Vuelven a unir, y además Netanyahu hace que Biden, el Partido Demócrata, pierda en la elección. Netanyahu jugó en la elección de Estados Unidos. Sabe la política estadounidense Netanyahu. Supo jugar. Él lo ha dicho desde el principio, ha estado en la política estadounidense desde hace como 3 décadas. No, y Netanyahu, Israel es el primer país que debe saber cuál es la política estadounidense, porque son el país que controlan. Y nosotros tendremos que saber también la política estadounidense, ¿no? Y saber su historia, su contexto, porque los tenemos aquí al lado. México debería tener un lobby como el lobby israelí, como el lobby cubano en Washington. Buena pregunta, ¿eh? No, bueno, es buena pregunta. O lo tenemos por ahí. Pues tenemos 38 millones, ¿no? Pero ese es nuestro gran lobby, exactamente. Pero sí debemos de tener adentro, ¿no? De la política, dentro de los sectores, ¿no? Porque a final de cuentas ellos dependen mucho de nosotros. Hay un desprecio en contra del mexicano. Tú estuviste reportando en Los Ángeles. Tú estuviste en la línea de acción, y esto se debe, y lo manejo en el artículo que te mencionaba que escribió en Polemón, se debe a que el origen de nuestro país es muy diferente al de ellos. El nuestro viene de culturas mesoamericanas, viene de momentos históricos milenarios. Ellos no son milenarios, ellos prácticamente vienen de 1618. 1620. Estoy hablando cuando llega el Mayflower, el barco en donde trae a los padres peregrinos. Llegan los padres peregrinos, llegan a las costas de Virginia y son parte de la fundación de las 13 colonias que empezaron en 1603. Entonces ellos llegan en el 20 y hay que recordar que los padres peregrinos pues eran nacionalistas, pero supremacistas y racistas, eso hay que decirlo. Y ellos se ubican en esas costas, y de ahí viene la descendencia de esa casta
de los padres fundadores, que son los que independizan a las 13 colonias y crean una constitución que no es realmente democrática, es una constitución que nace desde la óptica de una élite, que fueron ellos, porque Washington, Franklin, Benjamin Franklin, eran de la élite. Pues eso de que eran... No eran... no eran un Vicente Guerrero. No. A lo mejor sí un Miguel Hidalgo y Costilla, pero no era un Vicente Guerrero, no eran un José María Morelos y Pavón. No, o sea, los padres fundadores imitan el modelo británico. Y hay que recordar que, retomando un poco la fecha del 1620, el Mayflower sale porque en Inglaterra entra en una guerra con España, que es la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, cuando se firman los tratados de Westfalia, que es ahí donde nace el concepto Estado-Nación. Esto lo dice Henry Kissinger en un libro que se llama El Orden Mundial, así, Orden Mundial. Y él habla de cómo ese orden nace a través de este modelo puritano, protestante. De ahí viene el trumpismo. ¿Quién retoma después este tema del Mayflower y que hay que volver a nuestros orígenes? Bueno, ellos, sus orígenes, es el buen conocido Samuel Huntington, que es un politólogo estadounidense que ya falleció, y siempre se le conoció mucho por su libro de Choque de Civilizaciones, pero tiene otro que muy pocos en México conocen, que se llama ¿Quiénes somos? De We Are, de quién somos, de dónde venimos. Y Huntington propone que la identidad cultural estadounidense se ha perdido por la hispanización, así maneja el concepto, por la hispanización. Incluso él pone un ejemplo en el libro de que en un estadio en California estaba llevándose un partido México contra Estados Unidos y que los estadounidenses no podían sacar sus banderas porque en California, en ese partido, había muchas mexicanas y abucheaban a las estadounidenses. Bueno. Y Huntington decía, ¿cómo es posible que en nuestro propio territorio nos abucheen? O sea, es donde nace su visión supremacista, racista, antimexicana. Es que creo que más que todo en cuanto a la visión racista de Trump es un racista, su gabinete es de racistas, de fascistas, de lo que tú quieras, pero específicamente es antimexicano, él y su familia. Y te menciono lo de Samuel Huntington porque viene ahí, en el libro. O sea, en el libro viene ese racismo y Trump lo adopta como un modelo. Yo te puedo decir que Samuel Huntington es uno de los teóricos intelectuales del trumpismo, sin serlo actualmente. Sí. O sea, ese legado lo absorbe el trumpismo. Y además, esto es interesante, nosotros no estamos tan acostumbrados a relacionar la política con la religión por la separación del Estado, ¿no? Del poder político y del eclesiástico. Pero, ¿por qué me voy a 1618, que es cuando se da la guerra de los 30 años? Porque es entre católicos y protestantes, España, Inglaterra. Ahora es los WASP, los blancos anglosajones protestantes, los católicos mexicanos. Sí, y quiero decirle... Se manejaba que los católicos guadalupanos. Entonces, ahí ves el choque de 1618 actualmente. O sea, por eso es importante entender la guerra de los 30 años, de verlo desde católicos contra protestantes, y la guerra civil que se da en el propio Inglaterra, que eso provoca que los padres peregrinos lleguen a las costas de Virginia. En ese momento nosotros estábamos con la Nueva España, que éramos la colonia de España. Por eso ese choque importa mucho. Ya ves por qué me fui allá. O sea, hay que entender las raíces del trumpismo y nuestras raíces, que es del humanismo mexicano, que viene muy distinto. Las civilizaciones mesoamericanas, Estados Unidos no estaba todavía, no existía. Y luego en 1810, que se da la independencia, que yo te diría que son más guerras civiles internas entre criollos y la casta, ¿no? Los peninsulares. Realmente Hidalgo era un criollo. Entonces es importante entender que el humanismo mexicano choca con el trumpismo, y hay otro personaje que a veces no se habla o no se toca, pero es el responsable que nos quita
el territorio y nos roba la más de la mitad. James Polk. Sí, el presidente James Polk. Generalmente no se mencionan otro tipo de figuras alrededor de la... Monroe, pero James Polk, incluso hay un libro en México por Editorial Siglo XXI que se llama El diario del presidente Polk. Si tú lees el diario, yo me eché los 2 tomos, pues son 2 tomos de diario, estás leyendo Donald Trump, pero en la época. O sea... Otra cosa, mucha gente ama a Walt Whitman, el gran poeta Walt Whitman, Sí. y por supuesto, ¿no? Su obra es fantástica, es hermosa. Pero Walt Whitman era un anti-mexicano al estilo Huntington, como me lo comentas. Este es el modelo, es el sistema. Esto ya es cultural. Huntington lo manejaba como algo cultural. El libro lo recomiendo mucho porque pues, es un tomote así, pero trae varios conceptos que él maneja, que es la identidad, recuperar lo que ellos según les pertenece. Él habla incluso de recuperar la grandeza que tenían en los 30, ¿no? Etcétera. El supremacismo, todo lo que da. Y Trump de manera indirecta lo retoma y el trumpismo va más allá ya de lo que estamos hablando. El trumpismo se ha mutado, se ha transformado ya en un supremacismo que no solamente es anti-mexicano, sino también es anti-latinoamericano, es anti-islam. Ve lo que le están haciendo el que puede ser alcalde de Nueva York. Islamofóbico, hasta por debajo de la lengua, ¿no? A Zoran Mamdani. Ajá, y además a él no Lo quiere Trump ya incluso deportar, ¿eh? Trump acaba de declarar que quiere al candidato ahora demócrata a la alcaldía de Nueva York, quiere que lo detengan, que le quiten la ciudadanía estadounidense, que lo deporten, imagínate. porque saben que el peligro que significa, ¿no? Él podría hacer una oposición fuerte en Nueva York. Sí. Mira, muchos manejan que Florida es la base, la capital del trumpismo. Pero en Nueva York es la capital del trumpismo simbólica, porque es donde Trump nace sus negocios, es donde su padre en Brooklyn hace sus negocios. Él es de New Jersey, el Trump. Sí. Entonces es su capital simbólica natal. Sí, no, Y y es lo que llega su familia. eso es lo que han estado diciendo, ¿no? La hermosa ciudad de Nueva York, cuna de Donald Trump, podría enfrentarse a este tipo Y de luego ya situaciones. Florida se ha convertido en la capital, pero yo sí me iría más a Nueva York porque es donde está la Torre Trump, los negocios de Trump, y no va a permitir que un candidato de esa magnitud llegue al poder y que se haga un eje en Nueva York, aunque sea el alcalde, con el gobernador Newsom de California y Shapiro. Ahorita curiosamente Shapiro no ha salido a enfrentarse a Trump, pero puede ser que Shapiro más adelante sí pueda salir a enfrentarse a Donald Trump, ¿no? Que es el mayor adversario. Incluso el mismo Trump le reclama a Zelensky y le dice a Zelensky, tú fuiste a apoyar a Shapiro en Pensilvania. Y se lo dicen Vance. Dice, tú fuiste a apoyar a Shapiro. Siendo una entidad extranjera. Y sí, entonces ahí te das cuenta del eje California, Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles y Michigan también le agregaría con esta Gretchen Whitmer, que también es la gobernadora demócrata, la de Arizona también. J.B. Pritzker. Ella también, o sea, tienes el eje demócrata. Sí, no, y está el senador Bernie Sanders, está AOC, pero que ellos y la carabina de Ambrosio son lo mismo. Bueno, Pero, ¿qué te parece la figura de J.B. Pritzker, gobernador de Illinois? Es un magnate como Trump, que es millonario, pero no es tan millonario, que a lo mejor pues tiene él esa cercanía, ¿no? De haber venido de las élites, y que es muy distinto a un Donald Trump que nos ha demostrado en Illinois, en el tiempo que estuve, que a pesar de ser un magnate, de venir de las élites, pudo conectar con la gente y tiene políticas extremadamente progresistas. Y además él también es, ¿cómo lo que lo mencionas? Porque él es un contrapeso, también es presidenciable, ¿eh? Sí, yo lo veo presidenciable a él más que Gavin Newsom, ¿eh? Él puede ser una opción. Mira, yo veo a los tres. Yo veo a Newsom, a Shapiro y a él. A los tres. Y también a la de Wisconsin. Sí. ¿O Michigan te dije? Michigan, ¿no? Me dijiste Michigan. Michigan, yo veo la de Michigan, ¿eh? Sí. O sea, son los que...
Porque Wisconsin es estado bisagra y a veces Illinois, vota demócrata, a veces vota republicano. Illinois sí pesa mucho. Sí. Pues tienes toda la maquinaria. Bueno, Obama controla Illinois. Sí. Ahí estamos hablando de que los Obama controlan Illinois. La señora Michelle Obama es la que controla. Y es un estado es volátil. Ahora, hablas de pues estas alegorías, de estas pues cercanías con la historia, con la filosofía y la mística del trumpismo, que ya tiene, vamos, hablas de más de un siglo de esta mística de sentimiento antimexicano. Mañana es 4 de julio, el Día de la Independencia, y mañana el presidente Trump, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y el presidente Trump quiere que se apruebe su Big, Beautiful, no sé qué chingados, Bill. La gran y hermosa ley de fiscal. Esta ley que, bueno, en estos momentos se enfrenta a una resistencia en la Cámara de Representantes después de haber sido aprobada en el Senado solamente por el voto de calidad de J.D. Vance. ¿Sabes que fue J.D. Vance ahí que se quedaron 50-50? Y fue Vance el que tuvo que dar el 1. Pero 3 republicanos votaron en contra. Trump amenazó en Truth Social que iba a perjudicarles a esos 3 republicanos y que ya se olvidarán de su reelección. Aquí el tema es en la Cámara de Representantes, todavía se le puede revertir, ¿eh? Sí. O sea, todavía hay chance de revertir. ¿Crees que mañana podrían detener esa Big Ugly? Sería una derrota para Trump. No creo que la permita, ¿eh? Trump, mira, tiene 2 aliados. A mí me extraña que lo tenga, a pesar de que son del mismo partido. Lindsey Graham, yo lo he criticado mucho. Es también anti-mexicano hasta la pared enfrente. Y estuvo en el comité de guerra, creo que ahorita está en el presupuesto. Lindsey Graham es uno de los que no hay que olvidar, de acuerdo a lo que dijo Bob Woodward en el libro, creo que Miedo. Él habla de que a Graham le dice a Trump, no quieres quedar como el presidente que le permitió a Kim Jong-un utilizarte. Siempre fue el oído de Trump para entrar en una guerra nuclear con Norcorea y ahora con Irán. Porque cuando Trump ataque Irán, el que sale a festejar es Graham. Y dice, Trump hizo lo correcto. Hay que destruir a ese estado, ¿no? El matón de Medio Oriente, como ellos lo llaman. Y vemos que Graham es, junto con McCain, que McCain ya falleció, pero eran los que le endulzaban el oído, no solamente a Trump, sino al mismo Barack Obama. En las guerras de Obama, del mismo periodista, el mismo libro del periodista Bob Woodward, bueno, yo no tengo mis diferencias con Woodward, pero tiene buena información. McCain y Graham se reunían cada rato con Obama y le decían, tú tienes que meterte en esto, y son los oídos que hacen que Obama se vaya a la primavera árabe en el 2011. Entonces Graham es el que provoca, incluso esto muy poco se habló, que Graham provoca las declaraciones de la fiscal de Estados Unidos en meternos en la lista de enemigos. Si ustedes ven la sesión completa, yo me metí a verla completa, Graham fue el que metió la cizaña para que la fiscal Pam Bondi hiciera esas declaraciones. No, pero honestamente, Pepito, son una bola de payasos, ¿no? O sea, y eso es lo preocupante, sí. Que así también fue el gabinete de Adolf Hitler, una bola de payasos. Lo platicábamos con el queridísimo Manuel Ibarra, ¿no? Que sí. Él decía, mira, ve a Goering, ¿no? Manuel Ibarra, que siempre está presente el Manu. No, sí, siempre es un buen amigo, ¿eh? Es un buen cuate, un buen colega periodista. Oye, hay manos buenos. Hay hermanos buenos. Él mencionaba, por ejemplo, ¿no? Lo risible que resultaban personalidades como la de Hermann Göring, ¿no? Como la del mismo Himmler, ¿no? Que se creía caballero andante, pero racista, ¿no? Heinrich Himmler, me refiero, no. Bueno, pues obviamente Hitler, la gente se burlaba de él por su bigotito. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está este gabinete que quiere mañana aprobar esa Big, Beautiful, no sé qué chingados bill, que en estricto sentido, y lo platicábamos desde ayer. Beautiful, ¿no? Grande y hermosa. Sí. Hermoso, no sé cómo lo ve. Bill Act. Pero el problema es que lo platicamos desde ayer, Pepito, esta propuesta de ley, en estricto sentido, le quita el dinero a los pobres,
para dárselo a los ricos. Es una aberración a la historia de Robin Hood. Y de paso, o sea, quitando Medicaid, quitando impulsos a las energías verdes y utilizando $100 mil millones para separar familias con las deportaciones, campos de concentración. Tocar el tema de Medicaid. Yo estaba hablando también en su momento cuando se aprobó la ley. Hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama Esclavos Unidos. Elena Villar, periodista de RT, muy buena y muy buen libro. Y tú pues lo has de vivir. Yo me fui de espaldas cuando leí el libro y dice que como están caros los antibióticos para el ser humano, compran de peces porque son más baratos. O sea, consumen antibiótico de peces. Te voy a dar mi experiencia personal. Ahora que estuvimos cubriendo las protestas y la represión en Los Ángeles, California, me quedé en casa del queridísimo Porfirio Vázquez, benefactor de Sin Censura, benefactor de Contoño Ruiz, a quien le mando muchos saludos. Yo, a partir de que tuve esta segunda mini-embolia, pues tengo que tener muchos medicamentos, entre estos uno que es muy fuerte para la presión, y se me olvidó mi medicamento en casa de Porfirio, en lo que me lo mandaba, pues obviamente le pedí a mi médico que me volviera a dar la receta, y el médico, por supuesto, de inmediato dijo, claro que sí, lo necesitas para sobrevivir. Bueno, pues el seguro no me lo quiso dar, dijo, no, es que ya te dimos tu receta del mes, ya no te puedo dar más. Tuve que ir a la farmacia, y porque esto era una cuestión de vida o muerte, si no, me daban aunque sea 5 pastillitas en lo que me llegaba mi medicamento, que me lo mandaba el querido Porfirio desde Los Ángeles hasta Kansas City, donde yo resido. Es una verdadera infamia, efectivamente, el sistema de los seguros, el sistema también de médicos, de hospitales, es una chingadera. Es una chingadera, y qué bueno que tocas este tema, porque la guerra, bueno, si es una guerra declarada, este proyecto fiscal es una guerra fiscal, lo que quiere hacer Trump. Este proyecto fiscal afecta a los mexicanos como tú, o sea, porque muchos dicen y afroamericanos. Y las remesas, no, nada más son las remesas. Que acabas de mencionar, el Medicaid y el Medicare, que también, bueno, todavía no se ven encima del Medicare, pero el Medicaid, se fueron encima de eso. O sea, sí, y ahí tiene que haber una defensa mayor de la Cancillería mexicana. Mira, yo no me voy a atrever a decir la sandez de que Juan Ramón es el peor canciller. No, yo no soy tan aldeano. Pues no sé si el peor, pero oye, la amistad que tiene con López Dóriga, su cercanía, sí. Las situaciones ahí extrañas que han ocurrido en cuanto a pues el desempeño en un momento tan difícil. Oye, pero decir que es peor que Castañeda Guzmán. No, bueno, eso sí. Oye, es de loco. Se me había olvidado Castañeda, hombre. O sea, el de la enchilada completa. El de Putla. El pinche racista de mierda de las declaraciones infames sobre el amado pueblo de Putla. También hay niveles. Ahora, si lo quieres poner arriba de Castañeda, bueno, ya lo discutimos. Pero ya lo discutimos ahí. Pero ponerlo abajo ya también es una exageración, ¿no? O sea, y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no te voy a asegurar porque no tengo pruebas, pero tengo la hipótesis de que quien la controla es Marcelo Ebrard. Pues es íntimo de Marcelo. Entonces, quien controla la Secretaría de Relaciones Exteriores es Marcelo. No, y sí debería. Es mi hipótesis, porque te digo, no puedo asegurar porque no tengo las pruebas en las manos. Yo lo que creo es que sí debería haber mayor representación precisamente en cuanto a todo. No tanto lo de Medicaid, ahí sí no estoy tan de acuerdo contigo, porque los mexicanos, los paisanos no ocupan Medicaid para nada. El paisano que está allá indocumentado no va a arriesgarse a solicitar servicio. Los que ya viven allá ya tenían residencia. Pero aún así, Medicaid es para la gente de extremos escasos recursos. De otra forma, el gobierno te obliga a pagar un seguro privado. Medicaid es para gente de escasos recursos, y la verdad es que nuestra gente, la paisanada, los mexicanos y mexicanas que residen en los Estados Unidos, son muy luchonas, y ellos se pagan su propio seguro, sí, o van con los médicos del barrio. Pero sí hay un sector, ahí tengo el dato, sí hay un sector, pequeño, pero sí hay un sector que sí es perjudicado. Porque sí perjudica, te lo digo un poquito en familia. Sí.
Entonces, por eso no puedo dar más datos, pero sí. Efectivamente debería haber sido obviamente este sector. Lo que sí es que, bueno, tendría que haber mayor participación ante la serie de infamias e irregularidades que se están cometiendo. No son los que tienen que entrarle. Querido Pepito, qué interesante conversación nos hemos aventado. Larga aquí afuera de Palacio Nacional, sobre la calle de Moneda. Quiero agradecerte de verdad y decirte que, bueno, voy a estar aquí un buen rato, que se repita. Te voy a echar al agua de una vez. Y tenemos que ir a comer, a cenar o... Ahorita tengo que transmitir el programa en unos momentos más. También tengo que trabajar, pero a ver si nos vemos después para una comida, una cena. La comida y la cena seguro, pero te echo el agua aquí enfrente del público consentidor de Sin Censura con Toño Ruiz. Estamos haciendo podcast. Estamos ya en el podcast con Toño Ruiz y estamos haciendo entrevistas exclusivas, más personales, con personajes de la vida diaria, de la vida pública de México. Entrevistas que solamente salen en formato radiofónico por Spotify exclusivamente. Te echo al agua, te invito a la próxima, para que platiquemos de tu vida, de pues tus ángeles, tus demonios, y pues en esas andamos, querido Pepito. No, pues sí, no, yo siempre encantado, y cuando me dijiste que iba a estar acá, pues yo dije, hay que vernos. No, y eso ya es un hecho. Por favor, compártenos tus redes sociales y cómo la gente te puede ver ahí en Capital 21. Pues me pueden buscar ahí en Capital 21, el noticiario es Informe Capital a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, por Informe Capital, Capital 21, Canal 21, y en YouTube Capital 21, y a mí en De Buenas Fuentes, ahí también me pueden encontrar. Mire, aprovechando que estábamos hablando del tema de Estados Unidos, ¿qué le parece que vamos a nuestra amada sección, la música del pueblo, y cómo pues se habla de esta resistencia absoluta a las políticas de Donald Trump? Vamos a la música del pueblo, escuchemos, unámonos a esta hermosa iniciativa de la presidenta. Vamos a ver y escuchar. Siempre nos han boicoteado, y si nosotros no comen, ya es tiempo que nos respeten. El migrante así lo impone. Hagamos muro de acero de gran dignidad. Ellos boicotean mi patria, esa que nos vio nacer. Paremos hoy las trompadas, tenemos mucho poder. Pues como sabemos les damos bien de comer. Si paramos el boicot volverán a joder. Truchas paisanos, es ahora o nunca. Ellos jamás han tenido ni tendrán clemencia. Sigamos con el boicot contra los boicoteadores. Somos el tigre migrante contra negocios traidores. Compremos lo hecho el México de mis amores. Continuemos el boicot, mostremos nuestra importancia. Ya no hay que ir a Orlando, Six Flags ni Disneylandia. Cobremos factura a Walmart, McDonald's y el Home Depot, Coca-Cola y los Starbucks y muchos productos gringos. El mundo contra los Hitlers y con su violencia.